Saludo, grado séptimo A y séptimo B. Continuamos trabajando en la segunda guía pedagógica que será evaluada desde nuestra secuencia alteraciones metabólicas. En este caso trabajamos la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. La elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa, es decir, de azúcar en la sangre, están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consumimos a diario. Entonces, ¿qué es la insulina? Es una hormona producida por el páncreas. Su función principal es el mantenimiento de los valores adecuados de glucosa en la sangre. Permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria. Entonces, entre la diabetes, los tipos de diabetes que se pueden generar por una mala, digamos, proceso o mecanismo metabólico de los tipos, generalmente, principalmente carbohidratos, tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Entonces la tipo 1 aparece generalmente en niños, aunque también puede iniciarse en adolescentes y adultos. Se produce una destrucción de las células que producen la insulina en el páncreas, es decir, las células beta, por autoanticuerpos. Es decir, el organismo ataca a sus propias células como si fueran extrañas. En la diabetes 2 surge en la edad adulta, su incidencia aumenta en personas de edad avanzada y es una de las 10 veces más frecuente que la tipo 1, es decir, se produce 10 veces más en los individuos que la tipo 1. Se produce una disminución de la acción de la insulina de forma que aunque haya mucha, no puede actuar. Se da un componente mixto. Por un lado, hay menor insulina en el páncreas y por otro, esta insulina funciona peor en los tejidos. Es decir, aquí hay algo que se llama resistencia a la insulina. No es bien tomada o bien aceptada por el organismo. Su principal causa es la obesidad, porque el tejido graso produce determinadas sustancias que disminuyen la sensibilidad de los receptores de la insulina. La diabetes gestacional, esta se produce durante el embarazo. La insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces este incremento no se produce, lo que puede originar una diabetes gestacional. Suele desaparecer tras el parto, pero estas mujeres tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. Entonces, ¿cuáles son los síntomas frecuentes que se presentan cuando se sufre de diabetes? Tenemos una sed frecuente e intensa, orina frecuente, sensación de permanente de mucha hambre, pérdida de peso sin ninguna razón en específica o sin ningún ejercicio o dieta. ¿Qué daños ocasiona la diabetes? Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones, los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Por eso las personas que tienen diabetes son tan delicadas en la cuestión de cortarse. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes llamada diabetes gestacional. Un análisis de sangre puede mostrar si tienes o no diabetes. Un tipo de prueba es la A1C. También puede comprobar cómo está manejando su diabetes, el ejercicio, el control del peso y respetar el plan de comidas puede ayudar a controlar la diabetes. También se debe controlar el nivel de glucosa en la sangre y debe ser generalmente por receta médica y con medicamentos. Entonces nuestra actividad, fíjense lo que les planteo, una actividad de aplicación. Observa y analiza la gráfica que presenta los niveles de glucosa en la sangre. Tenemos un nivel normal y una prediabetes. Esto es miligramos un decilitro. Entonces decimos los niveles de glucosa son menores de los niveles normales. Tienen que ser menores a 140 gramos. Si una persona se encuentra entre y menos de, se puede considerar que está en estado prediabético. Si su nivel está, ya es diagnóstico diabético, es decir, por encima. Estos tienen que ver con esto. Lo que tienen que completar tiene que ver con lo que usted analice viendo esta pequeña gráfica. Y aquí hay otra interpretación de gráfica.
En la siguiente gráfica se observan los síntomas que puede presentar una persona con diabetes tipo 2. Responde a la actividad luego de analizar la gráfica. Entonces, fíjense los síntomas con diabetes tipo 2, fatiga o cansancio, en un porcentaje del 15%, orina frecuente, más del 25%, la sed frecuente, como digamos que como un 23%, pérdida de masa corporal, entre un 4%, sequedad bucal, también como aproximadamente entre un 3,5%, el aumento del apetito, casi de un 20%. Entonces, ¿cuál es el síntoma que tiene mayor frecuencia? El que me presenta mayor porcentaje. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? Usted verifique y me lo coloca el nombre aquí. Por ejemplo, usted dice, la pérdida de masa corporal. Pues usted escribe aquí, pérdida de masa corporal. O si usted considera que fue la sequedad bucal, usted va a escribir aquí, sequedad bucal. La B. La pérdida de masa corporal se manifiesta en igual proporción que la C frecuente. Explique por qué. Tengo aquí la pérdida de masa corporal. Está prácticamente igual que la sequedad bucal o la C frecuente. Entonces usted dice, está igual que la sequedad bucal, pero con la C frecuente no. No sé, entonces usted explica aquí, no se fíjense que no, hay un error, no se manifiesta de forma igual, en la misma proporción, ya que la C frecuente ocupa tanto el valor. Allí ya les estoy dando como un tic de la respuesta. Indica el porcentaje en que aparece el aumento del apetito. Usted simplemente escribe el porcentaje que considere o se aproxime. ¿Por qué la fatiga y el cansancio es síntoma de la diabetes tipo 2? Esta es una pregunta de interpretación. Usted dice, bueno, yo considero que es un síntoma por esto, por lo otro. Lo escriben ahí, no les puedo dar aquí tic. La otra actividad es una actividad experimental. Sé que hemos hecho varios experimentos, pero continuamos en ese proceso. Dice, en este caso trabajamos el desempeño del saber innovar. Diseña tabla de datos y resultados de los experimentos que realiza. Entonces, aquí les digo la actividad experimental. A continuación se presenta el procedimiento de un experimento. Usted, de acuerdo a lo que lee, debe escribir los materiales. Dice, en una botella de plástico de 500 mililitros, 600 mililitros, añade 3 cucharadas de azúcar. Añade 1 cucharada de levadura en la botella. Llena la botella con agua tibia hasta 1/4 de su volumen. Luego colocas un globo en la boca de la botella y agitas. Observa el globo por 15 minutos y anota tus observaciones. En otra botella solo añade 3 cucharadas de azúcar. Llena la botella con agua tibia hasta 1/4 de volumen, como en el experimento anterior. Coloca un globo en su extremo, es decir, en la boca de la botella. Agitas la botella y observa por 15 minutos, anota tus observaciones. Entonces usted, según lo que leí aquí, yo no le puedo dar datos, usted va escribiendo sus materiales. Usted puede llegar y decir 1 o 2 botellas, 3 botellas, de cuántos mililitros, usted puede escribir sus materiales. Ah, se necesitan tantos globos, se necesitan tantas cucharadas de azúcar. O sea, usted lee el procedimiento y dependiendo del procedimiento usted va a escribir los materiales. Luego realizan el experimento, diseñan una tabla de datos y resultados. Ya hemos visto cómo se llenan las tablas, yo les he diseñado muchas tablas para que ustedes llenen cuando hacen una actividad experimental. Ahora usted va a diseñar su tabla. Y para finalizar, sabemos una actividad, trabajamos aquí el saber sentir. Este desempeño me dice, comprende la importancia de mantener una alimentación balanceada, conservando la homeostasis del organismo. Aquí trabajamos lo que es la osmorregulación. ¿Qué es la osmorregulación? Es el principal mecanismo mediante el cual se regula en nuestras células la concentración de sales y de agua. La osmorregulación garantiza que la concentración de agua y sal sea la misma en el espacio extracelular y el espacio intracelular, es decir, dentro de la célula y lo que está fuera de la célula. Esto se hace por el movimiento de agua.
Pues las sales no pueden atravesar fácilmente la membrana celular, que es semipermeable. La célula presenta funciones específicas que permiten que se encuentre en buen estado. Una de ellas es la osmosis, que hace referencia a un fenómeno físico relacionado con el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable. Tal comportamiento supone la difusión simple a través de la membrana, sin gasto de energía. La osmosis del agua es un fenómeno biológico importante para el metabolismo celular de los seres vivos. Entonces tenemos a la solución isotónica, igual concentración de los iones en la solución y en la célula. Fíjate, aquí tenemos una célula que está en su estado normal. B, solución hipertónica, mayor concentración de iones en la solución que en la célula, lo que ocasiona que de las células, como en el medio extracelular, en este caso, hay mayor cantidad de iones, de sales, quiere decir que de la célula va a empezar a salir agua y va a hacer que la célula se arrugue. Por lo tanto, porque hay pérdida de líquido para poder establecer un nivel o un equilibrio en todo el medio. En este caso, en el medio donde hay mayor concentración de soluto. Esta célula se arruga y por lo tanto puede llegar un momento en que pueda morir. C, solución hipotónica, menor concentración de iones en solución que en la célula. Entonces, aquí en la solución hay menos iones que dentro de la célula. Como la célula hay mayor cantidad de iones, es decir, mayor contenido de sal, mayor cantidad de soluto, entonces va a requerir que entre más agua en la célula para que haya una estabilidad, haya una, digamos que, un equilibrio. Entonces esa célula se hincha y puede llegar a un punto en que no resiste y estalla, por lo tanto muere. Entonces, actividad de aplicación. Completa la siguiente tabla escribiendo hacia dónde se desplaza el agua y si la solución en la que se encuentra es isotónica, hipotónica e hipertónica. Entonces, usted coloca movimiento del agua hacia adentro, hacia afuera de las células. Entonces, condición de la solución extracelular. Usted va a indicar que hay menor concentración, mayor concentración, y coloca si es hipotónica, isotónica, hipertónica. Ahí las flechas les indican cómo es el proceso de entrada y salida del agua. Entonces, ¿dónde aplicamos el proceso de osmosis? Ya habíamos visto cómo pueden entrar dentro o fuera del organismo, pueden entrar la sustancia, o cómo pueden salir. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar la función osmótica, el proceso de osmosis? En los riñones. Los riñones filtran la sangre y separan los productos de desechos para expulsarlo al exterior en forma de orina. Los riñones filtran diariamente 200 litros de sangre. La cantidad de orina producida varía de un individuo a otro y también depende de factores como el clima, la actividad física y la cantidad de líquidos ingeridos. Se produce aproximadamente 1,5 litros de orina diario. Los riñones son los organismos fundamentales para mantener el equilibrio hidrosalino. La pérdida de la función renal, es decir, la capacidad disminuida de los riñones para cumplir sus tareas, se ve reflejada en alteraciones de electrolitos. Cuando se presenta una alteración en este balance hidrosalino, comenzamos a presentar un desequilibrio electrolítico por la concentración de iones como sodio y potasio generalmente. Estos trastornos pueden afectar un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Si hay una alteración en el balance de sodio, se denomina hiponantremia, en el caso cuando los niveles son bajos, o hipernantremia, si sus niveles son altos. Y asimismo con iones como el potasio. Si los niveles son bajos, se llama hipocalemia, y si son altos, hipercalemia. Cuando los riñones no funcionan bien en nuestro cuerpo, necesitamos en un proceso que se conoce con el nombre de diálisis. Yo creo que ustedes en la vida han escuchado este tipo de proceso, la cual es recomendada para personas que tienen la falla renal, es decir, que su cuerpo no puede hacer el proceso de filtración natural. Los riñones cumplen o forman parte del proceso excretor y regulador. ¿Qué quiere decir? Se comportan como filtros que separan las toxinas de la sangre y la eliminan a través de la orina, devuelven a la sangre el agua, porque ellos devuelven el agua, sales y sustancias fundamentales para mantener todo el equilibrio. Es decir, ellos llegan a los riñones una sustancia y ellos solamente desechan lo que es tóxico para el organismo y lo otro lo devuelven. Otra función que vamos a encontrar
de la osmosis es en el deporte. Cuando hacemos ejercicio sudamos más, por lo que debemos incrementar la ingesta de líquido en nuestro organismo. De esta manera mantendremos un equilibrio entre lo que expulsamos y lo que bebemos. Para una persona adulta, la ingesta de agua recomendada en condiciones normales es de aproximadamente 2 litros diarios. Cuando cuando puedes aumentar, así como en caso, como decimos, de estar practicando deporte, entonces ya necesitamos más en este caso, un requerimiento mayor de agua. Entonces también la duración del deporte, también las características ambientales, las características físicas del individuo pueden hacer variar. Entonces recuerden que más del 60% de nuestro organismo está formado por agua. Al practicar deporte la perdemos mediante el sudor. Por eso es básico beber agua antes, durante y después de la actividad física, porque ya necesitamos un requerimiento mayor de agua. Cuando no se repone el líquido, se va perdiendo. Mientras se realiza la actividad física, se puede llegar a un estado de deshidratación. Esto lleva a sufrir una serie de efectos secundarios que repercuten no solamente en el rendimiento físico, sino en las células. Ustedes ven lo que sucede cuando la célula empieza a perder agua. Una buena hidratación que me va a permitir facilitar el transporte de nutrientes, vitaminas y minerales en el organismo, activa las enzimas esenciales para suministrar la energía que necesita el cuerpo, ayuda a la eliminación de impurezas y toxinas del organismo por medio de los riñones, sirve como lubricante y proporciona soporte estructural a los tejidos y articulaciones. Además, beber agua mientras realizamos actividad física regula la temperatura corporal. Mientras hacemos ejercicio, aproximadamente el 75% de la energía que utilizamos se disipa en forma de calor. Gracias a la vaporización del sudor a través de la piel, el cuerpo es capaz de mantener la actividad muscular sin que haya una elevación de la temperatura corporal, porque cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, se está trabajando energía, entonces nuestro cuerpo también está absorbiendo mucho calor, entonces necesitamos el agua como para nivelar nuestro estado o nuestra condición interna. Entonces fíjense que las lecturas son muy informativas, tienen que ver mucho con la parte de salud. Con todo eso les presento otras tablas y una gráfica para que sigamos en esa interpretación. Entonces, en este diagrama de barras dice, analiza el siguiente diagrama de barras que muestra porcentajes de agua corporal según la edad. Luego marca con un slash, un chulito, la afirmación verdadera o con X falsa. Por ejemplo, aquí tengo el porcentaje de agua que necesita un bebé prematuro, un recién nacido de 1 año, un adulto. Dice, el porcentaje de agua corporal total disminuye a medida que la persona crece. Entonces, a medida que la persona crece, va disminuyendo el porcentaje de agua. Sí, es verdadero. Entonces, yo coloco chulito. A partir del año de edad, el contenido de agua se mantiene hasta la adultez. A partir de 1 año se mantiene hasta la adultez. Ah, chulito también. Entonces, ya con eso ustedes continúan haciendo. Después me dice, analiza la siguiente tabla que muestra el balance hídrico corporal de una persona. Tener en cuenta la cantidad de agua en mililitros que ingresa y que debe ser la misma que sale. Luego completa el texto. Entonces, ingresa de agua en la bebida, 1400, egreso de la orina, 1500 en los alimentos, 700 en los pulmones, 400, en el metabolismo celular 300, en la piel 350, materia fecal también tiene gran contenido de agua, 1500. Entonces dice así, el ingreso de agua corporal total en el ser humano corresponde mayoritariamente a la proveniente de... Entonces tú buscas cuál viene siendo el ingreso de agua, porque fíjense, aquí teníamos, repito, ingreso. ¿Qué me está ingresando? Me ingresa por las bebidas, por los alimentos y el metabolismo celular. Y me egresa a través de la orina, los pulmones, la piel y la materia fecal. Entonces, ¿quién tiene el mayor ingreso aquí? Yo veo el número, 1400. ¿Y a qué proviene de quién proviene? De las bebidas. Entonces, yo aquí escribo bebidas. Que equivale a un porcentaje del... Entonces, aquí usted ve ver cuánto equivale eso, qué porcentaje equivale.
Si usted ve que el total de ingreso es 2.400 y yo tengo que me está ingresando 1.400, busco sacar un porcentaje. Si no ha trabajado todavía porcentaje en el área de matemáticas, coloca aquí 1.400. Aunque yo sé que han trabajado porque el séptimo ya usted debe saber sacar porcentaje. La otra fuente de ingreso de agua a nuestro cuerpo proviene de, ahí escribe de qué proviene, los nombres que faltan. Luego dice, para que haya un equilibrio hídrico en nuestro cuerpo se debe lograr que la cantidad de, usted coloca ahí que ingresa sea y continúa también colocando a lo que dice, a la que egresa. Es una actividad aplicativa, más que todo de análisis e interpretación de gráficos. Y hacen su autoevaluación. Entonces, cualquier inquietud, sabe que se pueden comunicar conmigo. Que tengan una feliz mañana.